Hola a todos, bienvenidos a Tocando desde la segunda silla. Nos da mucho gusto tenerles aquí con nosotros. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan aquí en la audiencia y a quienes nos ven desde un video. Gracias por estar con nosotros. Llevamos algunas semanas estudiando esta serie de lecciones y hoy veremos la lección número 12. Estas lecciones las escribí hace muchos años en forma de libro para apoyar al ministerio. Hemos tratado con múltiples temas en las últimas semanas, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad para hablar sobre algo muy importante, hablar sobre la transición. Estas últimas semanas yo he tratado en gran manera con la transición. De hecho, estoy desarrollando un estudio sobre la transición basándome en la vida de Abraham, compartiendo algunos puntos de vista que he aprendido sobre la transición. Y uno de los pensamientos que han destacado en mi mente es el siguiente. Toda transición tiene un cambio, pero no todo cambio es una transición. Afrontamos cambios todo el tiempo y la gente siempre dice, estamos en transición todo el tiempo. Pero hoy quiero retar ese pensamiento porque he estado sirviendo al Señor por 47 años y la verdad es que mi esposa y yo solo hemos atravesado transiciones 4 veces en 47 años. Y sí hemos cambiado mucho, porque cuando me casé con ella, creo que ella se casó conmigo porque yo tenía mucho cabello, que obviamente ya no existe, pero bueno. Atravesamos cambios en esos 47 años, pero en esos 47 años solo atravesamos transición 4 veces. Y creo que sería algo beneficioso si yo les diera mi definición general de transición. Y de hecho la transición se centra en un solo evento. Y la transición comienza cuando algo más está terminando. Y eso es lo que la vuelve tan confusa, porque comienza con un final. Y tan extraño como parece, termina con un nuevo comienzo. Así que es como el abecedario, pero en reversa. No es un 2-3, es 3-2-1. Sobre todo en el mundo occidental, todo tiene que ser sistemático. Incluso si entramos a un museo, siempre hay una flecha que nos indica por dónde empezar. Así que estamos programados para el ABC o un 2-3. Así que comienza con una conclusión y termina con un comienzo, y en medio es a lo que yo me refiero como zona neutral. Y la zona neutral es algo muy importante porque tú no querrás tomar decisiones emocionales en la zona neutral, porque podría cambiar un nuevo comienzo, podría alterar el curso que llevas. Entonces, las decisiones que tomes en la zona neutral serán vitales. Y pienso que una de las cosas más importantes que podemos tener es a alguien a quien moldear o impartir o implantar el modelo para la transición. ¿Cuántos saben que siempre es bueno estar con alguien que atravesó lo que tú actualmente estás atravesando? Y de hecho, cuando encuentras a esa persona, no se requiere de demasiada comunicación, pero sí hay mucho asentimiento. Sí, yo entiendo. De verdad entiendo lo que estás pasando. Y no existe un mayor modelo en ninguna situación que el Señor Cristo Jesús. Y esta noche hablaremos sobre la transición al estilo de Jesús. Y quiero comenzar diciendo que Él es el mejor líder que el mundo haya conocido. Nadie ha impactado el mundo y nadie impactará al mundo como Él, como el Señor Jesucristo. Y Él es el nuevo comienzo y el final y todo lo que hay en medio. Y si nosotros podemos aprender de Jesús, cómo identificarnos con la transición. Y yo sé que como creyente la mayor transición que ha ocurrido en mi vida fue cuando me hice un nuevo creyente. Mi vida había acabado porque todas las cosas son hechas nuevas. Y aún ha habido transición porque ¿cuántos saben que hay cosas que aprender? Le digo a la gente, cuando fui al altar Dios cambió mi espíritu, yo había nacido de nuevo. Desafortunadamente regresé a mi lugar con la misma cabeza dura que ya traía. Nada había cambiado. Era el mismo sujeto estúpido que había ido al altar. Pero ahora mi espíritu había nacido de nuevo y entré a una transición. Así que esta noche usaremos a Jesús para hablar sobre el identificarnos con Él. De hecho, Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3 son la escritura inicial que quiero compartir con ustedes y dice lo siguiente. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y me gustaría incluir que no solo es el comienzo y el final, como se traducen estas palabras, de hecho, puede traducirse como el desarrollador
Él es el autor y quien desarrolla nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, el autor de Hebreos nos está animando y nos está diciendo, si ustedes quieren un ejemplo sobre cómo atravesar la vida y las transiciones, miren a Jesús. Y me dan ganas de gritar un gran amén, porque no hay nadie que pueda ser un mejor ejemplo a seguir para nosotros que Cristo Jesús. Ahora, hay ciertas áreas que hace años comencé a comprender, que nos ayudan a identificarnos con Jesús espiritualmente porque Él las experimentó físicamente. Y el área número 1 de la que les quiero hablar es la encarnación. Uno de mis pasajes favoritos se encuentra en uno de mis libros favoritos, el de Juan. El capítulo 1, versículo 14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y lo que podemos destacar de este pasaje es la importancia de comprender que Jesucristo no es ningún ser creado. Jesús es el creador hecho carne humana. El problema es que antes Dios creó a Adán, y Adán es su nombre, y Adán falló. Y si nosotros estamos metidos en la mezcla, ¿cuántos saben que estamos en problemas? Pero Dios vino en forma humana, se encarnó, tomó forma de carne, y por eso Él es Dios encarnado. Dios con nosotros en forma humana, el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Y sabemos que Jesús siempre ha existido. Jesús siempre ha existido y Él es eterno. Siempre lo ha sido. Pero hace unos 2000 y tantos años Él toma forma humana, encarnado, para identificarse con nosotros y que nosotros nos identificáramos con Él. A mí me gusta decirlo así. El Hijo de Dios se hizo hijo de hombre, para que los hijos de los hombres pudieran ser hijos de Dios, porque no teníamos acceso a Dios. Y queríamos alcanzar a Dios, pero no lo podíamos tocar. Jesús tomó forma humana para estirar su mano de carne y tomar la nuestra, y con su mano espiritual tomar la mano del Padre. Y Él se hizo la cruz, el vínculo entre nosotros y Dios el Padre. Entonces, la encarnación no significa que sea 50% Dios y 50% hombre. Él es todo Dios y también todo hombre. Y luego la evidencia de esto es el balance perfecto en su vida. Él es 100% Dios y 100% hombre. Él es el balance perfecto entre la gracia y la verdad. Ahora, Romanos nos enseña cómo identificarnos con esto al invitar a Jesús a venir a nosotros. Y es importante entender que cuando invitas a Jesús a entrar en ti, tú te identificas con la encarnación porque estás invitando a Dios a vivir dentro de carne humana. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando invitamos a Jesús, nos estamos identificando con Él, en la encarnación, cuando respondemos a su palabra. Otra vez, el Verbo viniendo a nosotros en forma humana. Me estoy dando a entender, tenemos que identificarnos con Él de una manera espiritual, porque Él se identifica con nosotros en la carne. Entonces, nosotros no podemos identificarnos con Él de la manera en que Él lo hace con nosotros. Pero cuando invitamos a Jesús a vivir en nosotros, nos identificamos con Él en la encarnación, en el plano espiritual. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice lo siguiente: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, es decir, le pertenecen a Él. Lo he compartido antes, pero merece repetirlo. Hace muchos años, cuando Dios me llamó a entrar al ministerio de tiempo completo y a pastorear, yo estaba por renunciar a un trabajo del que no me quería salir. Y yo intentaba convencer a Dios de todo lo contrario. Entonces yo creí que era bueno que mi mamá le recomendara a Dios que no lo hiciera.
Entonces llamo a mi mamá y le digo, el Señor me habló y me dijo que fuera a tal lugar. Y me dijo, ¿y tú para qué me llamas? Y yo le dije, bueno, es que no me quiero ir. Y ella me dijo, bueno, quiero que sepas algo, tú no me perteneces. Y yo pienso, pero ¿cómo? Si yo soy el 14º hijo tuyo. ¿A qué te refieres que no te pertenezco? Soy hijo tuyo, yo te pertenezco. Y ella me respondió y me dijo, tú no me perteneces a mí, de hecho, no te perteneces ni a ti. Y luego me dijo, muchacho, es mejor que empaques tus cosas porque sí que te vas a ir. ¿Cuántos saben que esto es cierto? Yo escucho a cientos de cristianos decirme, pero yo siento que yo merezco. Dios nos ayude a no obtener lo que merecemos. Amén. No nos pertenecemos a nosotros, solo le pertenecemos a Él. Y cuando nosotros le invitamos a vivir en nuestro interior, cuando le decimos sí a Jesús, simultáneamente decimos no a nosotros, porque nos estamos haciendo siervos de Dios. Entonces tenemos que identificarnos con Él en la encarnación, invitando al Verbo, al Señor Jesucristo a vivir en nuestro interior. Pero la segunda forma de identificarnos con Cristo es con la crucifixión. ¿Cuántos saben que la multitud gritó en su contra y dijo, crucifícale? Y Pilato les dijo, ¿ustedes quieren que crucifique a su rey? Y el sumo sacerdote respondió, no tenemos otro rey más que César. Sabemos que Jesús literalmente murió en una cruz. Y una de las cosas más poderosas que yo he experimentado es haberme parado en el lugar donde Jesús murió. Y la única manera de exceder esa experiencia es estar donde Él resucitó. Pero ¿cuántos saben que Jesús fue literalmente crucificado? Fue literalmente clavado en un madero. Y por medio de esto, Él nos da la habilidad de ser redimidos de la maldición. Gálatas 3:13 nos dice que Jesús nos ha redimido de la maldición que viene por la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque está escrito, maldito el que está colgado en un madero. La muerte de Jesús en la cruz nos da a nosotros la oportunidad de ser librados de la maldición, del pecado y la muerte. Por eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Y si sabemos que literalmente murió en la cruz, ¿cómo es que nos identificamos con Él? Pablo de hecho lo menciona. Porque Él fue el sacrificio sustituto. Pablo dice lo siguiente en Gálatas 2:20, juntamente con Él estoy crucificado. Estoy crucificado con Él, pero yo vivo. Es decir, cuando Jesús murió porque Él es el sacrificio sustituto por mí, yo muero en esa cruz juntamente con Él, me identifico con su muerte. No solo me identifico con la encarnación invitando a Jesús a vivir en mi interior, sino que también me identifico con su muerte porque yo muero a mí mismo y ahora vivo juntamente con Él. Me encanta lo que Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Significa que nosotros nos sometemos a Él. Y nuestra muerte en la cruz con Él era necesaria para que tuviéramos vida. Y si no tenemos esto, estaremos muertos, no tendremos vida. Alguien me preguntó alguna vez, ¿cuál es la medida para la espiritualidad? Y yo creo que Dios me dio una respuesta que nunca olvidaré. Tu nivel de espiritualidad es equivalente, es paralelo a tu nivel de muerte a la carne. Tú nunca serás más espiritual de lo que estás muerto. Y vaya si es verdad. Entonces es importante identificarnos con Él, mientras aceptamos su cruz como la nuestra, como propia, y Él se hace la ofrenda sustituta por nosotros. Y luego, ¿cuántos saben que si todo terminara en la muerte, entonces ya no hay nada más? Porque la siguiente manera de identificarnos con Él es identificarnos con su resurrección. Jesús le dijo a las hermanas que estaban en duelo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero también dice, el que esté vivo y crea en mí, nunca morirá. Y les pregunta, ¿creen esto? ¿Cuántos de ustedes lo creen hoy? Si nosotros creemos en Jesús, nunca moriremos. Y no estoy diciendo que nunca vamos a dejar este mundo. ¿Cuántos saben que dejaremos este mundo? Algún día correrá el rumor de que yo estoy muerto. Por favor, no lo creas. Entonces estaré más vivo que nunca. Le dije a mi esposa, a mí me encantaría
dejar un mensaje grabado en mi féretro. Todavía hay cosas que necesitan ser santificadas en mí, pero bueno, cuando la gente se acerque al féretro y todos estén llorando, yo pueda decirles con el mensaje: quítense. Ya no lloren, no hay nada por qué llorar, yo estoy vivo. Estoy resucitado, porque ¿cuántos saben que con Él estaremos resucitados? Me encanta lo que el apóstol Pablo dice cuando menciona que nosotros, sin la esperanza de Cristo, seríamos las personas más miserables. Escúchame bien. Tenemos poder de resurrección, tenemos la vida de la resurrección. Aquel que da la resurrección vive en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Y luego Pablo dice: aquel que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos os levantará de nuevo. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos esperanza gracias a Jesús y gracias a la resurrección de entre los muertos? Él es el primogénito de la resurrección. Pero nosotros hoy llevamos ese mismo espíritu. Y gracias a Dios que podemos identificarnos con su vida. Y gracias a Dios porque yo creo lo que Él les dijo a las hermanas, que estaban en duelo por la muerte de su hermano. Si creen en mí, nunca morirán. Si creen en mí, nunca morirán. Puede que dejen este hogar por uno mejor, pero nunca morirán. La muerte no tiene dominio sobre ti. Y también nos identificamos con Él en su resurrección. Y es importante que nosotros lo comprendamos. Lo siguiente con lo que podemos identificarnos con Cristo es su glorificación. Muy bien. Todo el que ha sido bautizado en Cristo está puesto en Cristo, sea judío o griego. La resurrección a través del bautismo está abierta para todos. La cuarta cosa, hablemos un poco sobre la glorificación. Somos glorificados con Dios y con Cristo Jesús. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien entregó y negó en presencia de Poncio Pilato, cuando estaba determinado a soltarlo. ¿Cuántos saben que nosotros no solo nos identificamos con la encarnación, invitándolo a nuestro interior, o su muerte en la cruz, o su resurrección de la tumba, sino que literalmente nos identificaremos con Él en su glorificación? Y es importante entenderlo. Jesús hizo una oración delante del Padre. En Juan 17, versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y Filipenses 2, versículos 9 y 10 nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. ¿Cuántos saben que Dios ha glorificado a Jesús? Ha glorificado a Jesús. Y nosotros hemos de compartir esa gloria. Veamos Romanos 6. 3 al 5, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pero veamos cómo es que seremos glorificados juntamente con Él. Segunda de Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cuántos saben que seremos glorificados con Jesús? Y nuestros cuerpos aguardan esa glorificación. Hoy hablábamos sobre cómo nuestros cuerpos cambian. ¿Y cuántos saben que sí que cambia? Recuerdo lo que el Dr. Parrish me dijo hace varios años. Me despierto cada mañana haciendo inventario de lo que todavía funciona. Porque es cierto, nuestros cuerpos se desgastan. Cuando no es una cosa, entonces es otra, o nos duele esto, o nos duele aquello. Hablábamos sobre lo que es ser joven, y yo decía, estoy en un punto en la vida en el que me puedo lesionar comiendo el desayuno. Ya no estoy para proezas tan grandiosas. Nuestros cuerpos se desgastan, pero en nosotros hay la esperanza de que seremos glorificados. Vamos a experimentarlo. La Biblia dice que estamos ansiosos por el día de la glorificación. Yo no sé tú, pero yo estoy muy ansioso, me desespero mucho. Ansioso porque llegue el día en que ya no tengamos más dolor, ni más enfermedad, ni cosas así. Ansioso por ya no más problemas físicos. Seremos glorificados juntamente con Él. Dios completará la tarea que ha comenzado en nosotros. Y la quinta forma de identificarnos con Jesús es en la ascensión. Ser levantados juntamente con Él.
Y en Hechos capítulo 1, versículos 9 y 10, nosotros podemos ver a Jesús en la montaña y está hablando con sus discípulos. Y dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Y cuántos saben que Jesús viene otra vez? Tratemos de imaginar lo que ellos vieron, a Jesús ascendiendo al cielo. Hasta parece casi gracioso lo que los ángeles dicen. ¿Qué hacen aquí mirando al cielo? Y yo me pregunto, ¿cómo no puedes quedarte ahí mirando? Jesús recién fue llevado a los cielos y ascendió a la diestra del Padre. Y sabemos que está ahí intercediendo por nosotros. Pero Pablo habla de una ascensión que también tendrá su lugar. En 1 Corintios 15:51 dice, he aquí os digo un misterio. Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto lo leí una vez en una puerta de la guardería en la iglesia. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pero de lo que Pablo está hablando es que todos seremos alzados juntamente con él. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. ¿Y cuántos saben que esto es algo que aún esperamos? Pero Efesios capítulo 2 nos dice que ya estamos en posición. Ya estamos con Él, sentados con Él. La Biblia nos dice que en lugares celestiales, muy por encima de poderes y principados, señores de la oscuridad. Así que vemos que estas 5 maneras son como nosotros experimentamos la más grande transición de nuestra vida, identificándonos con su encarnación, identificándonos con su crucifixión, con su resurrección, con su glorificación y también con su ascensión, para estar con Él por siempre. Estas cosas tienen que darse para que podamos experimentar la transición eterna, esa que tendremos que hacer. Entonces es importantísimo que nosotros lo entendamos. Entonces, una vez que ya pasemos de este mundo, estaremos posicionados eternamente con Él en las regiones celestiales. Vamos a reinar con Él. Pero me parece importante que entendamos estas 5 maneras, porque así nos identificamos con nuestro modelo de transición, a través de estas 5 formas. Ahora, quisiera pasar el resto de mi tiempo hablando acerca de los secretos que Jesús nos enseña cuando experimentamos la transición. Y recuerda, he dicho transición. Toda transición comienza con algo que termina, cuando sabes que algo acabó y no conoces cuál es tu siguiente tarea. ¿Cuántos saben que ahí tendremos que entender lo que es la transición? Puede ser que nuestra próxima tarea venga después, pero cuando se acabó, se acabó. Dios no te ayudará ni te dará la gracia para hacer la tarea de ayer. Si intentas hacerla, la harás por tu cuenta. Me reuní con una pareja esta semana y hablamos de esto. Me dijeron, sabemos que hemos salido. Y les dije, muy bien, qué bueno que lo sepan. Porque ¿cuántos saben que es pésimo no saber que ya saliste y seguir ahí parado? Todo el mundo se entera que ya saliste. Pero tú te empecinas en mantener vivo algo que Dios ya ha enterrado. Por eso es importante saberlo. Veamos cómo Jesús atravesó la transición de solo ser un muchacho local, de hecho ser el hijo de un carpintero, a hacer el ministerio para el que ha venido. En primer lugar, reconoció sus límites. Y de verdad me cuesta mucho hacer esta declaración. Pero Jesús sabía que en su ministerio terrenal tendría límites. De hecho, Él se los dice, hijitos, estaré con ustedes por poco tiempo. Y luego me buscarán. Y de cierto les digo, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Cuántos saben que Jesús sabía que su tiempo en la tierra era limitado? Y yo creo que cada vez que entramos a un nuevo ministerio, a una nueva tarea, tenemos de hecho que buscar esa salida y enterarnos de que Dios nos ha provisto de un tiempo para encontrar a nuestro reemplazo. Creo que de las peores cosas que se pueden hacer es quedarse en un lugar de donde Dios te ha movido. Me gusta lo que dice el apóstol Yerton.
Mucha gente termina en el lugar incorrecto porque se quedan en el lugar correcto mucho tiempo. No tienen un plan de salida. No hay una estrategia para salir. No hay una estrategia para levantar a su reemplazo. Por eso todo líder es un líder saliente. Retengamos esto, por favor. Todo líder es un líder saliente. Y hay gente que actúa como si nunca se fuera a ir. Eso es muy necio porque todos nos iremos. Y a veces la gente nos alienta a quedarnos más tiempo del necesario porque nos llenan de premios. Alguien me preguntó alguna vez, y esto fue muy humillante de cierta manera, y me trajo humildad de otra manera, y un poco de locura en otra. Pero me preguntaron, ¿qué es lo que pasaría en el reino de Dios si usted muriera? No pude guardar la compostura y tuve que reírme y pregunté, ¿qué crees que Dios se va a la quiebra? Porque Dios bien puede montar una fábrica y sacar a gorditos como yo por el resto de la eternidad. Él no depende de mí, yo dependo de Él. Es importante que entendamos que todos nos iremos. Soy como el tipo que estaba en el hospital y era un enfermo terminal y los ancianos de la iglesia fueron a visitarlo un día. Así que van a visitarlo y todo se puso un poco incómodo hasta que uno de los ancianos le dice, sé que te estás muriendo. El enfermo dice, todos nos morimos. Y así es, todos morimos. Todos estamos de salida. Y es importante entenderlo antes de que nos llegue la hora para salir, para que podamos hacer los ajustes necesarios, apropiados, los reemplazos correctos de entre quienes nos están siguiendo. Por eso todo líder es un líder saliente, y Jesús sabía esto y lo sabía bien. Por eso comenzó a preparar a quienes le estaban siguiendo. En segundo lugar, es importante entender que planeamos y escogemos con resultados eternos en mente. Jesús lo hizo. Juan 15:16, uno de mis pasajes favoritos, que dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, y los he puesto, los he comisionado para que vayan y den fruto, y que este fruto sea un fruto que perdure, y cualquier cosa que le pidan al Padre en mi nombre, yo se las voy a dar. Hemos de entender que tenemos que llevar fruto públicamente y también dar fruto en lo privado. Pero también tenemos que dar fruto en la posteridad. No solo dar fruto ahora, sino un fruto que perdure por siempre. Y este es el indicador de cuánto fruto llevas. Y eso me encanta porque en nuestro encuentro con Dios, Jesús dice, tú no te encuentras con Dios. Y yo escucho cientos de testimonios de gente que dice, recuerdo cuando encontré al Señor, y yo pienso, pero el Señor nunca se perdió. Y la verdad ni siquiera lo estabas buscando. Tú no encontraste a Jesús. Tú no lo buscaste ni lo encontraste. Él vino a encontrarte a ti. ¿Cuántos lo saben? Él nos encontró. Él fue quien nos encontró y nos escogió. Y Él nos escogió y nos comisionó, es decir, nos dio propósito. No significa perfección. La idea de que quien es ordenado es perfecto es algo tonto. Tengo una gorra comisionada para cuando cambio el aceite de mi carro. Tiene propósito, pero no es perfecta. Escúchame, no se trata de ser perfectos, sino de entender nuestro propósito. Se nos comisionó para un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que vayamos y demos un fruto que perdure. Ese es nuestro propósito, dar un fruto que perdure. Y darnos cuenta de que si entendemos el propósito, lo que Jesús dice es, yo seré tu compañero. Cumple tu propósito y seré tu compañero, te daré lo que le pidas al Padre en mi nombre. Lo haré. Por eso es importante entender que Dios quiere que nuestra vida traiga fruto, mucho fruto. Por eso el fruto es el mayor indicador. No puedes falsear el fruto, no puedes imitar el fruto. Podrás ser carismático, pero el don no se falsifica. No se puede imitar, es algo que tiene que cultivarse. Por eso por el fruto, no por el don, es que los conoceréis. Juzgas a la gente por su don, ellos no se lo ganaron. Fue algo que recibieron. Por otro lado, el fruto es con lo que demuestras que Dios en verdad está de tu lado. Eso no se puede falsificar. Por eso es muy importante entender que la fructificación era algo grande en Jesús. Él era fructífero, Él levantó a su reemplazo, y seremos juzgados por el fruto que demos. Lo siguiente que aprendí de Jesús estando en transición es honrar a tu predecesor. Esto me encanta, está en Mateo capítulo 11, versículo 11, y dice,
Les aseguro que ningún hombre nacido de mujer ha sido más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Y por años he hablado con los líderes acerca de esto. Mientras más honres al pasado, más fortaleces al futuro. Tú no vas a destruir tu ministerio honrando a quienes construyeron tu plataforma. Recuerdo cuando mi hijo llegó a ser el pastor y estaba muy nervioso. Yo también lo habría estado. Estaba reemplazando al Dr. Parrish, el fundador de la iglesia. Y me dijo, no tengo idea de cómo voy a llenar sus zapatos. Y yo recuerdo mi respuesta. Esto ya tiene 10 años. Le dije, compra unos zapatos de payaso, ponlos en una repisa que sean un trofeo y cómprate unos zapatos pequeños porque nunca los llenarás. Y dije, lo más inteligente que puedes hacer es darte cuenta de esto de inmediato. Y lo segundo más inteligente que puedes hacer es honrarle, 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 honrarle. Porque estarás en una plataforma en la que no habrás puesto ni un clavo, predicando a una multitud que tú no reuniste. Y si no puedes honrarle a él, que es el pasado, tú no podrás construir el futuro. Y es cierto. Y notarás el carácter de este líder que se pone detrás del púlpito cuando reconozca que él no construyó ese púlpito. Honor. Honestamente yo creo en esto. Creo que es la clave para el tesoro del cielo. Tú honra a la gente y Dios te confiará con tu propia gente. De hecho, Lucas 16 dice que si no puedes ser fiel con lo que le pertenece a otro, Dios no puede darte algo propio. Por eso es importante entenderlo en la vida de Jesucristo mismo. ¿Cuántos saben que nacido de mujer el mayor ha sido Jesucristo? Sin embargo, Jesús honra a Juan y nadie más está honrando a Juan, eso tenemos que decirlo. Algunas personas se suben al tren ya cuando está todo el honor, pero ¿cuántos saben que el líder de verdad honrará a las personas dignas de esta honra, sea que los demás lo honren o no? Muy, muy, muy importante. Voy a repetirlo, mientras más honres al pasado, más fortaleces el futuro. Lo siguiente que aprendí como un secreto de Jesús es buscar el balance. Buscar el balance. ¿Cuántos aquí comprendemos la necesidad de balance? Jesús enseñaba a aquellos que serían líderes en el reino. Y dice que el reino de los cielos es parecido a un propietario, a un dueño de una casa que trae tesoro nuevo, tanto nuevo como viejo. Tanto nuevo como viejo. No todo lo que es viejo necesita ser reemplazado. Algunas cosas viejas son buenas, no necesitas reemplazarlas, porque lo viejo ha sido bueno. Es importante entender que Jesús es el pináculo del balance. Y creo que en este mundo actual, en esta actualidad, este mensaje es uno de los que más necesitamos escuchar. Pero el balance es la antesala del progreso. Pero quiero añadir una declaración que no está en sus notas, pero podría estarlo si trae un bolígrafo. No solo el balance antecede al progreso, sino que cambia la perspectiva. Voy a explicar a qué me refiero aquí. Cuando un bebé nace, por ejemplo, hoy tenemos un bebé aquí, pero cuando nace un bebé tiene una perspectiva de aproximadamente 15 centímetros o 20. Estando acostados sobre su espalda, no pueden ver más que un poco hacia los costados, una perspectiva muy pequeña. Sin embargo, cuando comienzan a crecer, ¿qué ocurre? Todo comienza a asentarse y cuando todo se asienta, ¿qué pasa? La perspectiva cambia. Ahora ven toda clase de cosas que antes no veían y ahora quieren tocar cosas que antes no estaban ahí. Y esto es lo que quiero que entendamos. Si no hay balance en nuestra vida, tu perspectiva se queda en un nivel inmaduro. La madurez se puede notar con el cambio de perspectiva. ¿Me estás escuchando? Y el balance siempre precede al progreso. No se puede obtener una nueva perspectiva hasta que todo se ajuste. La otra noche vi a un bebé y estábamos en un recital de mi nieta, era un musical. Pero entre la audiencia había un bebé y cada vez que sonaba la música este bebé se emocionaba y saltaba para arriba y para abajo. Y la emoción de este bebé, la verdad, era bastante contagiosa, estaba muy emocionado, era algo bastante gracioso.
Y yo disfrutaba mucho viendo a este bebé porque lo estaba viendo y le pregunto a su mamá, ¿qué edad tiene? Y dice, tiene 11 meses y no tenía buena perspectiva, pero saltaba como nadie. Arriba y abajo, aprendía balance. Y su perspectiva estaba cambiando. Quienes sean padres o hayan criado a algún niño saben que los hijos tienen una nueva perspectiva cuando logran pararse en sus dos pies. Porque ahora tienen el balance para caminar. Ahora todo está a su alcance. Porque su perspectiva ha cambiado. Porque su balance está ahí. ¿Me estás escuchando? El balance antecede al progreso. No pueden moverse hasta que estos dos elementos están trabajando juntos. Por eso es muy importante que lo entendamos. Que primero viene el balance y después viene el progreso. Y por supuesto luego llega el tiempo de que se suban a una bicicleta y ahí la perspectiva cambia rápidamente. Porque ahora te puedes mover más rápido, puedes llegar a más lugares. Viene la motocicleta y los automóviles y todas esas cosas, pero mi punto es que tu progreso depende mucho de tu balance. Y esto es algo que el apóstol Yerton de verdad ha grabado en mi corazón. El primer mensaje que él me dio hace ya 31 años, balance. Ten balance, ten balance. Porque sin balance, ¿cuántos saben que todo terminará en un surco? Es muy, muy importante. Por eso busca el balance. Jesús enseñaba el balance en el reino de Dios, con lo viejo y lo nuevo, y el balance perfecto entre gracia y verdad. Él enseñaba balance. Y lo siguiente que aprendí de la vida de Jesús en transición es completar el pasado. Me encanta lo que dice Mateo 5, versículo 17. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. ¿Cuántos saben que mucha gente pierde la confianza porque nosotros nos desinteresamos en cosas que a ellos les importaban? Escúchame, serás un mejor líder si cumples con las promesas de la administración que te precedió. Porque si lo haces, demuestra que no solo estás llenando a la gente de lisonjas. Si tú como Jesús tomas el tiempo para cumplir, nunca presentes una nueva agenda hasta no haber cumplido las promesas de tu predecesor. Si lo haces, descubrirás que el carácter necesario se fortalece para cumplir la tarea. La gente confía en que lo que se les ha prometido será cumplido, y es importantísimo que lo hagas. De todos modos, me parece importante. Me parece importante porque una de las formas de honrar el pasado es cumplir con la visión que se te ha dado. Y vamos a hacerlo. Se te ha dicho que esto se hará, entonces hazlo. He visto a nuevo liderazgo entrar y hacer un desorden y tomar dinero que se había destinado para un propósito y redirigirlo a otro propósito. No. Eso está mal porque la gente que lo dio confiando en que estaba destinado a un propósito. Y si no logramos este primer propósito, lo que hacemos es infravalorar nuestro liderazgo. Es importante que lo entendamos, y Jesús cumplió con la ley y los profetas. Él no vino a destruirlos. Sí, Él está presentando el pacto de gracia, pero al mismo tiempo está cumpliendo los mandamientos de la ley. Y vaya si esto es bastante poderoso. Es algo que me reta sobremanera cuando entro a algo nuevo, viendo lo que he ignorado antes de llegar ahí. Por eso pienso que es sumamente importante el cumplir las promesas de líderes pasados, porque entonces la gente entenderá que eres un hombre de credibilidad, una mujer de credibilidad. Harás lo que se ha dicho y lo harás correctamente. Entonces esta lección me parece muy acertada de aprender de parte de Jesús. Y luego quiero compartir otro secreto que aprendí de él, y eso es edificar la capacidad en otras personas. Jesús comisionó a los 12 para que estuvieran con él y los envió a predicar y también les dio el poder para sanar y echar fuera demonios. El propósito de que Jesús llamara a estos 12 con él no era solo para educarlos, sino para edificar la capacidad para su potencial. Y honestamente creo en esto: si tú no edificas a la gente y les das la confianza de que pueden hacerlo, por ningún motivo les des una tarea. Me encantan los niños y te diré por qué me encantan los niños.
Porque con pocas palabras puedes edificar muchísimo su capacidad. Puedes decirle a un niño que tenga esta estatura: ¡Hombre, pero qué grande estás! En 2 segundos crecerá 50 centímetros. De repente se paran de puntitas. ¿Alguien lo ha visto? Porque él escucha lo que tú le dices y él está siendo edificado. Puedes decir: ¡Hombre, qué musculoso! Y de repente levantan los brazos, muestran sus bíceps, sus tríceps. Cuidado, porque los estás volviendo muy fuertes. ¿Por qué? Lo que está pasando es que la capacidad que hay en ellos está siendo edificada. No seas negativo y amargado diciendo que la gente no puede hacer nada. Diles que pueden hacerlo. Por Dios, tú eres su ejemplo. Si Dios te escogió a ti, Dios puede usar a cualquiera. Claro que pueden hacerlo. No debes decir: mira, es que solo yo puedo hacerlo. Santo Dios. Dios usó un burro, a un gallo, así que no te creas mucho. ¿Cuántos saben que Dios puede usar a quien se le pegue la gana? ¿Y cuántos saben que puede usar a alguien mucho mejor parecido que tú? Por eso tenemos que ser gente que edifique la capacidad en los demás. Siempre hay que dejar a la gente más grande y mejor de lo que la hallamos. Mi oración es que Dios levante a una tribu de personas que sirvan para dar aliento y ánimo a los demás. Porque si tú puedes hacer más grande a una persona, ellos pueden hacer mucho más por Dios. Por eso tenemos que ser gente que los anime. Alguien me preguntó hace muchos años, porque yo era líder de varios cientos de personas en la iglesia, y me preguntaron el secreto para guiar a la gente. Yo les dije lo siguiente: dales a ellos el crédito y tú échate la culpa. Cuando alguien se te acerque y te diga: es que esto no está bien, bueno, sé el primero en decir: sí, es que yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Y esto lo aprendí en consejería. Si viene gente y están discutiendo y puedo convencerlos de que fue mi culpa, entonces ganan la discusión. Me perdonan a mí, pero no se perdonarían entre ellos. Y digo: es que yo cometí un error, no había claridad aquí. ¿Pueden perdonarme? Claro, lo perdonamos. Y eso es madurez. Madurez implica responsabilizarse de las cosas, en vez de echar la culpa a los demás. Por ejemplo, Jesús no tuvo culpa, pero tomó la mía. Porque la culpa nunca es mía. Claro, eso es lo que siempre decimos. Si estamos dispuestos a tomar la culpa y dar crédito a los demás, en vez de nosotros tomar el crédito y echar la culpa a ellos, descubrirás que la gente trabajará con mucha mejor disposición. Y es lo que le digo a la gente cuando tenía a mi cargo a cientos de personas. Les decía: si algo sale mal, échenme la culpa a mí. Yo tuve la responsabilidad, la culpa es mía, nunca se echen la culpa. Es decir, cual sea el problema, yo tomo el problema. Pero cuando es hora de dar crédito, dales el crédito. Así nunca te faltarán voluntarios. Si edificas la capacidad de la gente. Nunca lo olvidaré. Hace años, estando en Sudáfrica, fue cuando conocí a Tyrone Paul. Y ha pasado por tiempos muy difíciles, pero esa ocasión era un tiempo bastante dificultoso. Y me decía: tú me has hablado muchas veces, pero hay una sola cosa que nunca voy a olvidar. Y me decía: en las horas más difíciles de mi vida, todos los días de mi vida, lo repito, lo que me decías era: yo creo en ti. Y me decía: cuando tú me decías yo creo en ti, yo quiero estar a la altura de esa creencia. Que Dios nos ayude a dar esa clase de ánimo a la gente. Decir: creo en ti, claro que creo que puedes lograrlo. Creo que lo harás muy bien. Por eso edifica la capacidad de la gente y nunca destaques sus debilidades. Siempre apoya sus fortalezas. Edifica la capacidad de la gente. Y lo último que quiero mencionar en esta lección es perseverar, no renunciar. Creo que uno de los ejemplos más grandes de Jesús perseverando fue en el jardín. Mientras oraba, sus gotas de sudor comenzaron a salir y tenían también sangre. Hace años, estando en Israel, yo tuve la oportunidad de estar en el Getsemaní. Por si fuera poco, recién habíamos salido de una pequeña aldea que la gente llama Nazaret. Y en Nazaret tienen una festividad que se llama el Día de Jesús. Esta pequeña aldea tiene más de 2000 años de existir.
Y pasamos por un lugar donde se trilla el trigo y junto a la trilla había una prensa de olivo. Y no se me olvida ver a mujeres que estaban golpeando las ramas con palos para que cayeran los olivos. Y ponían el fruto que caía en la prensa. Y me quedé absolutamente sorprendido. Lo que comenzó a salir fue aceite de olivo. Y le dije a la persona que estaba ahí conmigo, él era el encargado de recolectar el aceite. Le pregunté, ¿cómo es que esto ocurre? ¿Cómo es que esto es aceite de olivo? ¿Cómo sale el aceite si parece que la prensa no funciona? Y lo que me respondió fue lo siguiente. El aceite de olivo proviene de la presión de los otros olivos. Y me di cuenta de que eso es lo que le estaba pasando a Jesús. Ese aceite de olivo se llama aceite de olivo virgen. Jesús estaba en el jardín sintiendo la presión de todos nosotros. Es tanta la presión que ya no sale solo sudor, sino también sangre. La agonía que iba a enfrentar todavía no había iniciado, pero llevaba el peso a un nivel de dolor que no podemos ni siquiera comprender, que los vasos sanguíneos de su cabeza comenzaron a romperse. No puedo pensar en Jesús estando en el jardín sin pensar en todo esto. Haber visto todo este acontecimiento con los olivos fue muy poderoso, porque Jesús sangró en 3 ocasiones distintas. Él sangró en el jardín del Getsemaní solo por la presión, pero luego los olivos son pulverizados y él fue golpeado, él fue molido, pulverizado y derramó su sangre. Pero el tercer punto de este proceso con los olivos es que después de obtener el aceite virgen del olivo, luego se pulveriza al olivo. Lo último que hacen es juntar todos estos olivos y ponerlos en lino y colgarlos para que hasta la última gota de aceite pueda escurrir. Eso hizo Jesús. Jesús llevó el peso del mundo sobre él hasta que su sudor se mezcló con sangre. Pero él no renuncia ahí. Lo tomaron y lo golpearon y lo pulverizaron, golpeándolo tan cruentamente al punto en que no podía ni cargar su propia cruz. Necesitó ayuda. Pero luego, después de azotarlo y sacarle toda esa sangre, lo ponen en lino y lo cuelgan en un árbol para que hasta la última gota de sangre cayera al piso. Y yo me pregunto mientras les escribo esto, ¿en cuántos puntos distintos Jesús quiso renunciar? Que Dios nos ayude cuando queramos renunciar, justo en medio de una tarea. Había un dicho cuando yo era niño: los ganadores no renuncian, los que renuncian pierden. Desprecio cuando la gente renuncia, especialmente cuando espiritualizan esa renuncia. Dios me dijo, no es cierto, mentiroso. Aquellos que perseveren hasta el final. A esos yo quiero seguir. Amén. Aquellos que no renuncian, aún en medio de los tiempos difíciles. Los tiempos difíciles siempre vendrán. Siempre habrá dificultad. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. No es fácil, pero la perseverancia siempre trae la mayor recompensa. La habilidad de permanecer. Jesús no renunció. No renunció. Y está bien dejar que vean tu sudor, no importa qué tan desagradable pueda verse, o qué tan mal pueda oler. Deja que vean tu sudor, pero que nunca te vean renunciar. Está bien que sepan que eres vulnerable. Y me parece una de las cosas más difíciles que he pasado en los últimos años. Dejar que la gente se acerque lo suficiente como para ver mis debilidades y vulnerabilidad. Está bien. Pero al mismo tiempo, nunca dejes que te vean contemplar la renuncia. Alguien me preguntó, ¿cuándo renunciarás? Y yo les dije, bueno, hasta que yo me muera. Aquí no se renuncia.
Fuimos llamados a permanecer hasta el fin. Quiero que nos identifiquemos con Jesús como nuestro modelo a seguir en la transición. Y luego quiero que tomemos estas 7 cosas que nos enseña sobre el periodo de transición. Impleméntalas en tu vida. Date cuenta de que no hay mejor ejemplo que puedas seguir. Porque si Él puede transformar tu vida internamente, ¿cuántos saben que también te puede guiar físicamente? Podemos confiar en Él de todo corazón. Podemos confiarle nuestro destino. Te animo a llevarte esto en tu corazón. Llévalo en tu corazón y date cuenta de que la transición va a venir. No todo cambio es transición, pero toda transición es cambio, cambiará algunas cosas. No puedes quedarte en el mismo lugar para siempre. Mi papá dijo alguna vez, yo siempre estaría en un avión si pudiera tener un solo pie en el suelo. Y le dije, ¿no sería peligroso? Tienes que dejar un lugar para llegar a otro. La transición vendrá. Tú solo sé fiel a Dios y usa estas claves que Jesús nos enseña, tanto en su vida personal y para quienes le seguimos. Oremos. Señor, te amamos de todo corazón. Gracias por la oportunidad de enseñar este poderoso tema de la transición. Señor, te damos gracias porque tenemos la palabra de Dios, la Biblia, un registro perfecto y preciso que nosotros podemos seguir, que podemos identificarnos contigo, Señor Jesús, en la encarnación, invitándote a entrar en nuestra vida y también identificarnos con la crucifixión, siendo crucificados juntamente contigo y levantados juntamente contigo como parte de esa gloriosa resurrección, experimentando la glorificación que traerás a nuestra vida, que estaremos completos. Y Señor, saber que también seremos arrebatados juntamente contigo, ascendidos junto contigo. Estaremos sentados contigo toda la eternidad, reinando, gobernando contigo. Gracias por esa transición en nuestra vida. Señor Jesús, que podamos examinar cómo tú trataste con la transición de ser solo el hijo de un carpintero al Salvador del mundo, que podamos implementar estas mismas cosas en nuestra vida, que nosotros también podamos estar delante de ti, completando la tarea que nos asignaste. Que lo hablado hoy, que los principios compartidos en este día queden grabados en nuestro corazón por tu Santísimo Espíritu. Que podamos literalmente hacer tu voluntad. Porque nada nos complacería más que hacerte sonreír, Señor, y escucharte decir, bien hecho, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que esa sea nuestra meta y que no nos conformemos con nada más. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.